Hola, ¿cómo están todos? Habíamos comentado entonces que había casos de indeterminación en el cálculo de límites. Eso quería decir que son situaciones donde no hay ningún teorema que diga a priori cuánto va a dar el límite, y que por lo tanto para esos casos tenemos que ver algunos métodos para ver, bueno, cómo hacemos para calcular esos límites, ¿no? Entonces vamos a ver en el video de hoy uno de esas situaciones, que es el caso de cociente de polinomios cuando la x tiende a un número. En el caso de un cociente, las únicas indeterminaciones posibles eran cuando numerador y denominador tienden a infinito o cuando numerador y denominador tienden a cero. Como aquí se trata de polinomios y la variable tiende a un número, un polinomio no va a poder tener un límite infinito. Cuando digo infinito es más infinito o menos infinito, ¿no? Así que aquí van a ser situaciones donde el numerador tiende a cero y el denominador también tiende a cero. Por ejemplo, el límite cuando x tiende a 2 de, en el numerador, x al cuadrado menos 3x más 2, en el denominador x al cuadrado menos 4. Como siempre, una vez que vemos cuál es la operación fundamental que aparece acá, en este caso es un cociente, vamos a ver a qué tiende el numerador y a qué tiende el denominador. Cuando x tiende a 2, el numerador tiende a 2 al cuadrado 4, menos 3 por 2 más 2. O sea, 4 menos 6 más 2, 0. El numerador tiende a 0. Y el denominador tiende a 2 al cuadrado 4 menos 4, 0. Así que tanto numerador como denominador tienden a 0. Bueno, ¿cuál va a ser el método acá? Acá nos vamos a basar en la propiedad de los polinomios, ¿no? Lo que está pasando aquí, en definitiva, es si cuando x tiende a 2, el numerador tiende a 0, es porque 2 es raíz del polinomio de arriba. Y lo mismo con el de abajo. 2 también es raíz del polinomio de abajo. Cuando a es una raíz de un polinomio, el polinomio es divisible entre x menos a, y por lo tanto se puede factorizar como x menos a por otra cosa. Algo que habíamos repasado en la parte de descomposición factorial cuando trabajábamos con funciones cuadráticas, ¿sí? Entonces acá el método consiste en factorizar los polinomios. El polinomio de arriba se va a poder escribir como x menos 2 por otra cosa, que ahora vemos cómo la hallamos, y el polinomio de abajo, ya conocido, nos ha aparecido varias veces x al cuadrado menos 4, sabemos que se puede factorizar como x menos 2 por x más 2. Entonces, bueno, lo que hay que hacer es hallar las raíces, las dos raíces del polinomio de arriba, pueden aplicar la fórmula, o bajar por Ruffini, como quieran, que ahora en un rato lo vamos a recordar, y entonces resulta que el polinomio de arriba tiene raíz 2, como ya sabíamos, y también tiene raíz 1, el coeficiente principal vale 1, entonces el polinomio de arriba se puede factorizar como x menos 1 por x menos 2. Y el de abajo como x menos 2 por x más 2. Luego de factorizar, ¿qué vamos a hacer? Y a simplificar. Porque como la x tiende a 2, la x no vale 2, x menos 2 es diferente de 0, y entonces ahí me quedó preciosa la cancelación. Simplificamos los x menos 2. Por lo tanto, este límite coincide con este último límite que acabamos de escribir. Entonces ahora volvemos a mirar si lo que quedó, ¿qué pasa? Tal vez ahora lo que quedó no sea indeterminado. ¿Qué pasa cuando x tiende a 2? El numerador tiende a 2 menos 1, o sea, el numerador tiende a 1, y el denominador tiende a 4. Entonces sí, estamos en uno de los teoremas que dice cuánto va a dar el límite. Si el numerador tiende a 1 y el denominador tiende a 4, el límite da un cuarto. Así que este es el método, ¿sí? Como decíamos, un cociente de polinomio para x teniendo un número, si queda una indeterminación, solo podrá ser de la forma 0 sobre 0. Entonces el método para calcular el límite consiste en factorizar los polinomios, porque los dos van a tener raíz a, y ambos van a ser divisibles entre x menos a. Bueno, veamos otro ejemplo. El límite cuando x tiende a 1, en el numerador x3 menos 4x2 más 2x más 1, en el denominador 2x2 menos 3x más 1. Veamos a qué tiende el numerador. Acá es muy fácil porque la x tiende a 1, ¿no? El numerador tiende a 1, menos 4, más 2, más 1. 1 menos 4 menos 3, más 3, 0. El numerador tiende a 0. Y el denominador tiende a 2, menos 3 más 1. El denominador también tiende a 0. Así que tenemos que factorizar los polinomios.
El de arriba se va a poder escribir como x menos 1 por otra cosa, y el de abajo también como x menos 1 por otra cosa. En el de abajo no hay problema, porque lo que hay que hacer es hallar la otra raíz. ¿Cómo hacemos con el numerador? Porque el numerador es un polinomio de grado 3, no sabemos cómo hallarle las raíces. Pero ya tenemos una. Una de las raíces es 1. Entonces el método que vamos a aplicar es la división por el método de Ruffini. Bueno, ahí ya está el esquema colocado. ¿Cómo se hace? Acá arriba, en la primera fila, ponemos los coeficientes del polinomio, que son 1, menos 4, 2 y 1. Están puestos acá arriba. Acá colocamos la raíz 1. Entonces el procedimiento es así. Se baja este 1, se multiplica 1 por 1, 1, se pone acá. Ahora se suma. Menos 4 más 1, menos 3. Y así se sigue el procedimiento. Menos 3 por 1, menos 3, se pone acá. Se suma. 2 menos 3, menos 1. Seguimos. Menos 1 por 1, menos 1. Se suma, da 0. Efectivamente, tiene que dar 0 ese último numerito, viene a ser el resto de la división entera del polinomio entre x menos 1, y como es divisible, tiene que dar 0. El cociente de la división va a ser un polinomio de segundo grado que va a tener estos coeficientes. O sea, va a ser un x2 menos 3x menos 1. Así que el numerador se va a poder factorizar como x menos 1 por un x2 menos 3x menos 1. Así que con la ayuda del método Ruffini hemos podido factorizar el numerador. En el denominador, bueno, o hallaban las dos raíces o aplican Ruffini también. El denominador queda así. Ojo que venimos viendo muchos ejemplos con coeficiente principal 1 y acá hay un coeficiente principal 2, que no hay que olvidarse, ¿no? Si hicieran Ruffini en el denominador, se hubiese quedado que el cociente iba a tener coeficientes 2 y menos 1. Bueno, seguimos con el mismo procedimiento. Cancelamos los x menos 1 y queda el límite de este otro cociente. Y ahora vemos a qué tiende numerador y denominador. El numerador tiende a 1 menos 3 más 1, ya no tiende a 0, da menos 1, ¿no? 1 menos 3 más 1 da menos 1. Y el denominador tiende a 2 por 1 menos 1, 2 menos 1, 1. Así que el numerador tiende a menos 1 y el denominador tiende a 1. El teorema del límite de un cociente, para ese caso, dice que el límite da menos 1. Así que nuevamente el procedimiento es ese, ¿no? Factorizar los polinomios. A ver este otro ejemplo, en donde, bueno, en los ejercicios van a ver que ya aparecen, después que terminemos este video, ya pueden hacer todos los ejercicios vinculados con el cálculo de límites de cocientes de polinomios, ¿no? Acá se pide hallar A y B reales, son constantes, para que el límite, cuando x tiende a 1, de x2 más ax más b, sobre x al cuadrado menos 1, sea 6. Entonces estos problemas, independientemente de lo que se pida, siempre tenemos que comenzar igual. Uno dice, tengo un cociente, me fijo a qué tiende el numerador y a qué tiende el denominador. ¿No? Eso es lo que tenemos que ver siempre. Entonces, ¿qué vemos? Cuando x tiende a 1, el numerador tiende a 1 más a más b. A eso tiende el numerador. Pero el denominador tiende a 0. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuánto da ese límite? Si este número 1 más a más b, o sea, a lo que tiende el numerador, no fuese 0, tendríamos que el numerador tiende a un número diferente de 0 y el denominador tendería a 0. En ese caso, el límite da infinito. Habría que ver si da más infinito o menos infinito, pero va a dar infinito. Si el numerador tiende, yo que sé, a 7 y el denominador tiende a 0, el límite da infinito. Y eso no queremos que pase eso, porque queremos que dé 6. ¿Sí? Así que si el numerador no tendiera a 0, el límite daría infinito. Y eso no lo queremos. No queremos que se pase, queremos que dé 6. Entonces, ¿qué es lo único que podemos imponer? Y que el numerador tienda a 0. Quedará una indeterminación. Lo de arriba tiende a 0 y lo de abajo tiende a 0. Pero es la única chance que tenemos. Si no, el límite daría infinito. Bueno, así que imponemos que 1 más a más b sea 0, o sea que el numerador tiende a 0, y seguimos trabajando. Ahí quedaría una indeterminación. Lo de arriba tiende a 0 y lo de abajo tiende a 0.
Estamos imponiendo que 1 sea raíz del numerador. El denominador ya lo es, estamos imponiendo que 1 sea raíz del numerador. Así que esta condición ya la tenemos. 1 más a más b igual 0. Bueno, ¿cómo seguimos? Ahora el método consiste en factorizar los polinomios. El denominador es muy fácil, se factoriza como x menos 1 por x más 1, y para factorizar el numerador, si les parece, tal vez, para no entreverarnos, lo más conveniente sería aplicar Ruffini. Ponemos los coeficientes 1 a b, estamos imponiendo que tenga raíz 1, se baja el 1, 1 por 1, 1, se suma, a más 1 por 1, a más 1, se pone acá, se suma, y esto da a más b más 1, o 1 más a más b. Para que 1 sea raíz, esto último, este resto, tiene que dar 0, y efectivamente era lo que ya habíamos impuesto, que eso diera 0. Bueno, entonces el cociente de la división era un polinomio de segundo grado, el original, que se dividió entre x menos 1, el cociente va a ser de grado 1. Los coeficientes del cociente están acá. Son 1x más a más 1. Así que la x2 más ax más b, imponiendo que tenga raíz 1, se puede factorizar como x menos 1 por el cociente de la división, que tiene estos coeficientes que están aquí. 1x más a más 1. Bueno, entonces, ahora es el procedimiento habitual. Está factorizado, ¿cómo seguimos? Cancelamos los x menos 1, por lo tanto va a quedar este límite, y ahora nuevamente tratamos de ver a qué tiende el numerador y a qué tiende el denominador, porque tal vez ahora este ya no quede indeterminado. ¿A qué tiende el numerador? Cuando x tiende a 1, esto queda 1 más a, o sea 2 más a, y el denominador tiende a 2. Límite finito sobre límite finito distinto de 0, el límite da a más 2 sobre 2. Eso es lo que da este límite. Bueno, ¿qué decía la letra? Que queríamos hallar a y b para que el límite diera 6. Por lo tanto, este resultado lo igualamos a 6, y de ahí vamos a poder despejar el valor de a. Queremos que dé 6, por lo tanto, igualamos esto a 6, pasamos el 2 multiplicando, queda a más 2 igual 12, de donde a es 10. El valor de a quedó determinado, vale 10. ¿Cómo hallamos b? De la otra condición que teníamos, ¿verdad? Era 1 más a más b igual 0. De ahí vamos a poder determinar el valor de b. Como a es 10, esto da 11, por lo tanto b es menos 11. Así que este tipo de razonamientos podemos hacer en este tipo de problemas donde se pide hallar algún parámetro o dos parámetros, como aquí a y b. Y entonces así, ahora sí, fundamental que ustedes traten de practicar bastante con los ejercicios que aparecen en las notas, vinculados con esta parte de límite de cociente de polinomios cuando x tiende a un número y la indeterminación queda de la forma 0 sobre 0. Así que bueno, este video lo dejamos por acá. Espero que les haya servido. Nos vemos en el próximo.